Hola a todos, muy buenos días. Sean bienvenidos a este nuevo jueves de webinar que vamos a llevar a cabo el día de hoy. El tema que vamos a tener el día de hoy va relacionado con mi ERP, específicamente lo que tiene que ver con cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Para este tema, el día de hoy nos acompaña nuestra analista financiera Liliana Ochoa, quien va a estar encargada de acompañarnos en este espacio. Igualmente, como se ha hecho en otros webinars, vamos a recopilar sus preguntas a través del chat. La invitación es que a medida que va avanzando el encuentro la vayan dejando por este medio, que al final van a ser, se les va a brindar pues, como la respectiva respuesta a las mismas. No siendo más, entonces nuevamente agradezco a todos su asistencia y les doy entonces la palabra a mi compañera Lilia. Bueno, buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Andrés, ¿se escucha bien? Sí, Liliana, se escucha Sí, sí, perfectamente. señora. Bueno, vamos a dar entonces inicio y voy a iniciar hablando como tal de las ventajas que tiene este módulo, que sería cuentas por cobrar y cuentas por pagar específicamente. Y es tener un control tanto interno como externo de nuestra información financiera y llevar como tal el seguimiento debido de cada facturación, tanto de compra como de venta. Entonces voy a iniciar como tal, dando como toda la explicación, cualquier duda, cualquier inquietud. Entonces en el chat las pueden ir compartiendo para yo después resolverlas. Voy entonces a compartir mi pantalla para poderles explicar. Me indican, por favor, si sí se ve. Sí, sí, Liliana. Sí, Muy bien, está bien. muy bien. Entonces, antes de iniciar, hay que tener en cuenta y muy presente los parámetros que debo de asociar a estos módulos, y hay que tener en cuenta que siempre antes de empezar a iniciar estos módulos hay que tener una configuración y unos parámetros. En ese orden de ideas sería como tal un registro de terceros, mi plan de cuentas, que sabemos que eso es muy respetable en cada empresa, porque todas las empresas no van a manejar los mismos códigos, la misma estructura. Eso se hace más pues como para el control y el seguimiento que yo le voy a hacer tanto a mis cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Entonces hay que tener en cuenta de que tengo que tener los terceros creados, tengo que tener mis códigos, tengo que tener los bancos. Entonces, antes de iniciar como tal con el proceso que yo voy a realizar en estos dos módulos, debo de tener esos parámetros para que primero el sistema no me saque unos errores, para que el proceso se haga bien y debidamente. Entonces, antes de eso, debo de tener bien parametrizado el sistema. Entonces, dando inicio como tal, voy a iniciar por las cuentas por cobrar, que como bien saben, son todo lo que yo relaciono a mis facturas de venta de facturación electrónica. Como sabemos, ya toda empresa debe estar como tal obligada a emitir la factura electrónica de venta. Por ese medio también puedo asociarle las notas financieras, que en este caso y en este orden de ideas sería como las notas crédito que yo le vaya a asociar a la factura, teniendo en cuenta de que si repetí una factura, si la hice mal, si el valor está mal, entonces ahí como tal se correspondería la nota crédito. Entonces vamos a dar como inicio y les voy a ir explicando como tal las funcionalidades que tiene este módulo, iniciando con las cuentas por cobrar en sí, que aquí sería el proceso de la creación de la factura electrónica. Sabemos que cada factura debe tener unos parámetros que son la fecha, la dirección, el NIP, a quién va dirigida, el valor, si maneja impuestos, porque sabemos que cada empresa puede manejar unos impuestos, que en ese orden de ideas sería el IVA, o si yo voy a manejar unas retenciones, entonces aquí como tal, entonces también sería en este paso. Sabemos también que cada factura, para que sea válida, debe llevar una resolución y unos consecutivos. Entonces, antes de yo poder proceder a este paso, debo de generar la resolución que puedo autorizar ante la página de la DIAN y por consiguiente asociarla a mi cuenta por cobrar, ¿cierto? Entonces,
Iniciamos como tal escogiendo el periodo en el cual sabemos muy bien que a mí la DIAN me puede dar 5 días hábiles después de finalizado el mes para yo poder emitir la factura y poderla integrar, que en ese orden de ideas sería emitirla y radicarla ante la DIAN. Entonces, en este caso, pues vamos a utilizar el mes presente, el mes en curso, y aquí como tal, yo quiero utilizar una plantilla. Plantilla me refiero a que yo como proveedor le voy a generar a mi cliente mes a mes una factura recurrente, entonces yo puedo generar unas plantillas para que el proceso se me haga más ágil. Y yo ahí en esa plantilla le pueda generar y le pueda asociar las cuentas correspondientes que sabemos como tal, que es una cuenta de ingreso, que es el IVA, que son retenciones. Y ahí puedo entonces generar esas cuentas. ¿Cierto? Entonces, si quiero hacerlo por medio de plantilla o si quiero como tal utilizarla desde cero, desde la creación del tercero, también le puedo asociar las retenciones que él tenga, si tiene. Sabemos muy bien que son diferentes tipos de terceros y es régimen simple, régimen común. Entonces, ya con base en eso, yo puedo entonces hacer los parámetros desde la creación del cliente. Muy bien, aquí como tal sería entonces hacer la creación de mi factura. Sería entonces si yo quiero traer, por consiguiente, aquí pues porque aquí no hemos creado la factura, no me va a traer nada. Entonces, muy bien, hagámoslo desde aquí, que veo que el módulo está abierto. Muy bien, entonces para yo poder iniciar una factura, aquí en el encabezado voy a traer como toda la información, el consecutivo lo asigna el sistema, ya vengo como tal y traigo el tercero, a quién le voy a facturar, si manejo sucursales, entonces desde los parámetros ya debo de tener como toda esta creación, ya en qué maneja lo estoy manejando, si es en dólar o en pesos colombianos. Ya aquí es muy importante la base antes de impuestos, entonces la factura me va a costar 400.000 pesos. Ya aquí qué tipo de factura es. Entonces, si es de venta si es de venta post, si es de factura de venta electrónica. Entonces, yo aquí le voy a asociar como tal las opciones que tenga ya parametrizadas. Ya aquí, si manejo números de contrato, ¿cierto? Entonces sabemos muy bien que es muy importante si yo tengo un contrato con un cliente y más si es una factura recurrente de cada mes, entonces ahí voy a asociarle el contrato. Esto es más para seguimiento de indicadores, que es muy importante para cuando yo saque mis estados financieros o para yo hacer un presupuesto de qué me está generando, qué proyecto me está generando pérdidas o qué proyecto me está generando ganancias. Entonces, de aquí le puedo hacer un seguimiento, ¿cierto? Si manejo órdenes de compra, sabemos muy bien que hay algunos clientes que no me reciben una factura si no lleva en sí la orden de compra. Entonces, aquí es muy importante asociarla para que la factura tenga ese número. Ya aquí sería entonces como el detalle, o sea, qué detalle le va a hacer, qué servicio, o si el cliente maneja unos parámetros en el detalle que no, que debe llevar el contrato, que debe llevar el servicio específicamente o que debe llevar, ¿cierto? Entonces, todos los clientes manejan la información diferente y ya uno como tal se acopla a esos parámetros que tiene el cliente. Ya el concepto, si tengo algo adicional o si le quiero colocar lo mismo el detalle o si aquí también le quiero asociar la orden de compra, también se lo puedo hacer. Ya aquí en agregar ítems sabemos muy bien que cada servicio maneja unas cuentas explícitas en contabilidad y aquí se las voy a ir asociando o si ya manejo una plantilla, aquí en transacción le puedo asociar entonces las plantillas. Entonces, si yo manejo hosting o si yo manejo cloud o si yo manejo cierto tipo de servicio o producto específico, entonces yo se lo puedo asociar aquí para que él
cuando yo lo haga, me traiga las cuentas que yo le voy a asociar a esa factura, o si no, pues aquí ya en mi imputación ya aquí manejo las cuentas. Sabemos muy bien que para los ingresos se maneja toda la cuenta número 41, que son todos los ingresos operacionales, y ya aquí tengo asociado como todas las cuentas referente al servicio o al producto que yo le voy a facturar a mi cliente. Muy bien, entonces aquí le voy asignando uno a uno las facturas, las cuentas que yo le voy a asociar a las facturas. Entonces, la cuenta por cobrar también se asocia, que sería la 1305. Ya aquí entonces le voy asociando una a una las cuentas, y ya si, por ejemplo, yo le quiero manejar centro de costos, que muchas empresas manejan por centro de costos, ya sea porque manejan varias sedes, entonces que Medellín, que Bogotá, o que si manejo varias áreas, o por proyecto, no, yo le quiero asociar el proyecto al centro de costos. Entonces aquí en esta estructura administrativa sería como tal la asociación. Ya si manejo alguna sucursal o si le quiero llamar el proyecto, entonces en esta parte se la puedo asociar. Ya entonces cuando cree mi factura, ya entonces la voy a guardar, y aquí en sin contabilizar me va a asociar como tal todas las facturas que yo tenga sin contabilizar, o si solamente quiero traerlas contabilizadas, o si las quiero traer pues todas. Entonces sería como tal en estos campos que yo tengo. Aquí la ventaja es que yo puedo ver hasta 10 ítems o puedo traer hasta 100 ítems para yo poder ir visualizando las facturas que tengo diligenciadas, las que vaya teniendo listas para irlas viendo, revisando, y si de pronto me faltó algo, o si no, pues ya podría como tal contabilizarlas. Entonces, muy bien, aquí como tal tendría entonces todo lo de mi factura de venta electrónica. Ya después de yo haber tenido contabilizada mi factura, ya puedo venir aquí a integración de facturas, que en ese orden de ideas sería para yo poderla radicar ante la DIAN. Entonces yo ya hice todo el proceso, fui, revisé mi factura, ingresé todo lo que tenía que ingresar, y ya aquí entonces puedo venir a hacer la integración de la factura. Entonces busco el periodo como tal que quiero integrar, le doy como tal en buscar, y aquí en esta pantalla, eso tiene dos pantallas, eso tiene dos ventanas emergentes. La primera sería de las facturas que yo tengo sin integrar, las que no he integrado y las que no he enviado ante la DIAN, y las que ya tengo integradas, que en esta opción sería todas las que yo ya envié, pero entonces a un cliente no le llegó la factura, tuvo problemas con el correo o ya no es. Entonces en esta opción yo puedo volver a enviar como tal alguna factura específica con el número de factura, o si yo no recuerdo el número de factura y la quiero buscar por el tercero, que en ese orden de ideas sería como el NID del tercero o la razón social, o bueno, el número de facturas. Entonces aquí puedo como tal observar todas las facturas que yo ya tenga contabilizadas e integradas, y puedo buscarla para yo volverla a enviar al cliente. ¿Cierto? Ya entonces ese módulo tiene algo que a mí particularmente me gusta mucho. ¿Por qué? Porque debido al flujo de facturas y a la recurrencia del servicio, porque es de mes a mes, entonces yo puedo hacer la duplicación de la facturación, teniendo en cuenta que puedo facturarla si yo manejo las transacciones, que en ese orden de ideas serían las plantillas. O sea, por cada servicio, yo manejo 3 servicios, entonces yo por cada servicio voy a asociar una plantilla. Entonces yo aquí puedo escoger el tipo de transacción, teniendo en cuenta de que sea por exámenes médicos, o sea por pólizas, ya pues dependiendo como del servicio o el producto que maneje el cliente. Entonces ya sería como tal buscarla por tipo de transacción o por tercero. Entonces yo quiero duplicarle toda la factura del mes pasado a un tercero. Entonces yo puedo como tal venir y buscar el tercero
y buscar el periodo. Si voy muy rápido me dicen. Vamos bien, Lili. Excelente. Bueno, espérame en un momento que... Muy bien, mientras que entonces esto me da paso a seguir. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si yo tengo bien los parámetros y la estructura de mi módulo, entonces todo el sistema me va a funcionar bien. Sabemos que los sistemas no se equivocan o no cometen en sí errores porque sí, sino por una mala parametrización o porque yo no haya ingresado bien la información. Entonces, antes de hacer el proceso, tener muy claro y en cuenta que todo tiene que quedar bien, ¿cierto? Permítame en un momento, por favor, yo reinicio. Bueno, entonces, vayan colocando como tal todas las dudas que yo ahorita se las estaría entonces aclarando. Muy bien. Entonces, aquí voy a manejar como tal todos los periodos que yo tenga y desde que haya creado la empresa, en ese orden de ideas, voy a manejar lo que es febrero, que es el que tenemos abierto. Muy bien. Listo. Entonces, como les estoy explicando desde cero, pues él no me va a traer en sí toda la información, sino que les voy entonces a explicar. Veremos aquí. Muy bien. Bueno, aquí como tal, ¿qué va a hacer este módulo? Este módulo me va a asociar todo lo que yo hice del mes pasado y lo voy a volver a duplicar actualizándole la información al mes actual. Entonces, eso es una gran ventaja teniendo en cuenta de que si yo manejo mucha cantidad de factura y si yo manejo la misma información cada mes, entonces esta opción es muy importante porque primero me ahorra tiempo. Segundo, el proceso como tal es mucho más ágil. Y tercero, pues no tengo que preocuparme si de pronto se me olvidó enviarle una factura al cliente porque aquí voy a estarla duplicando mes a mes, ¿cierto? Aquí lo que hay que tener en cuenta es revisar que efectivamente se haya actualizado la información, que efectivamente sí vaya a enviar la factura que es correcta, porque sabemos que hay clientes que desisten del servicio o que ya no quieren que les facture o hay un cambio promocional. Entonces, aquí sería como tal hacer los cambios y poder hacer la duplicación. ¿Qué es la ventaja de la duplicación? Me va a asociar todas las cuentas, va a traer los impuestos, va a traer las retenciones, va a tener todo y yo no voy a tener que crear desde cero esa factura, ¿cierto? Ya aquí en las notas, en las anulaciones, tenemos las opciones que son primero la creación de la nota que yo le voy a asociar a esa factura. Segundo, la integración, porque sabemos que tanto nota crédito como factura de venta electrónica tiene que ser emitida ante la DIAN. Entonces, aquí también sería exactamente el mismo proceso de cuando yo estoy integrando una factura electrónica de venta. Aquí sí quiero buscarla por tercero o aquí sí quiero traer todas las notas que tenga asociadas a ciertas facturas. Entonces aquí lo puedo hacer. Este también nos muestra las dos ventanas, que sería la nota que yo le voy a asociar a la factura o ya las que tengo integradas, ¿cierto? Aquí sería para el reenvío de la nota o si quiero como tal revisarla antes de contabilizarla e integrarla, ¿cierto? Entonces, este como tal sería la opción. Ah, resulta que no, que ya la factura está aceptada o no puedo como tal hacer esa nota, entonces puedo hacer la reversión de la que contabilicé, ¿cierto? Si por X o Y motivo no puedo enviarla y emitirla ante la DIAN, entonces aquí puedo hacer la reversión de la nota, sea porque sea de este periodo, sea porque sea del anterior. Entonces aquí como tal puedo hacer la reversión de la nota.
Entonces, ese me tiene las opciones, que sería las sin anular o las anuladas, si yo quiero revisar cuáles son las notas que tengo anuladas o cuáles son las que tengo pendientes por anular, y de aquí esta opción es las que busco, las que necesito anular. Muy bien. Listo. Esta opción de órdenes de ingreso es muy importante teniendo en cuenta de que aquí es donde yo voy a asociarle el pago a la factura, ¿cierto? Entonces yo aquí en mis órdenes de ingreso puedo primero hacer como el seguimiento de todos los clientes que tengo por autorizarle la factura, y aquí como tal me va a salir todas las facturas que tengo pendientes, sea porque quiera buscarlo por un cliente específicamente o sea porque quiera ver cuáles son las que tengo pendientes por asociarle el pago. Cuando yo manejo muchos clientes, es efectivamente pues sería importante que tengan en cuenta que es bueno asociar por tercero. Pero si ya son facturas, 5, 10, 15 facturas que yo manejo mensual, entonces sí sería pues como tal ir y revisar cuáles. Teniendo en cuenta que le voy a asociar un pago, entonces sí es buena opción buscarla por el tercero. Ya entonces si quiero anular, porque resulta que me equivoqué de fecha, porque resulta que no era el pago o no era la factura correcta, entonces aquí puedo como tal anular la orden que yo le hice al cliente y puedo venir aquí y hacer la anulación correspondiente a la nota crédito, a la orden de ingreso, perdón, que le hice a cierta factura, ¿cierto? Entonces de aquí puedo reversar ese movimiento que hice, teniendo en cuenta de que él no me lo va a eliminar en contabilidad, sino que me va a hacer la reversión de lo que hice anteriormente. ¿Para qué? Para que no hayan afectaciones en mi contabilidad, para que haga un buen proceso y haga un buen seguimiento, y más teniendo en cuenta de que cada que yo hago una contabilización, pues él me va a asignar un número de registro. Entonces, para que de pronto no hayan falencias, no hayan huecos en el sistema o una transacción indebida, entonces él siempre primero me va a registrar con qué usuario estoy haciendo la transacción. Y segundo, pues voy a tener un seguimiento más apropiado de a ver si sí hice bien el proceso o no lo hice bien. Muy bien, esa impresión es para cuando yo quiera hacer listo. Resulta que hay empresas que manejan como tal la impresión en el papel y lo necesitan físico, no solamente virtual, sino también físico. Entonces, desde aquí puedo hacer la impresión masiva de las facturas. Entonces, bueno, se terminó el mes, yo ya no voy a hacer más facturas de electrónicas de ventas. Entonces, yo aquí voy a hacer como tal toda la impresión de facturas. Entonces, miren que aquí como tal me está saliendo. Primera opción, puedo como tal hacer los filtros por fechas o por terceros o por o número de factura. Entonces, si yo solamente quiero traer cierto número de facturas, entonces lo puedo hacer desde esas opciones y él como tal me va a traer las facturas que yo le asocie. Ya entonces aquí tengo la opción de marcarlas todas y hacer el proceso, que sería entonces toda la impresión de las facturas, que ya entonces dependiendo de la configuración y la impresora que yo le tenga, entonces aquí sería como tal esa impresión de facturas. Ya si quiero entonces resulta que yo ya las reimprimí, entonces voy a hacer una reimpresión masiva de facturas. Entonces yo ya vengo aquí, no quiero volver a repetir el proceso de este mes. Entonces, bueno, vengo aquí y hago la reimpresión de las facturas de las que necesite como tal, me faltó alguna, o bueno, no marqué alguna por X o Y motivo, ¿cierto? Entonces aquí como tal puedo volver a hacer ese proceso. Muy bien. Aquí en factura electrónica es como tal importante porque aquí también puedo hacer un envío masivo al cliente. Resulta que un cliente me volvió a pedir como tal las facturas del 2023. Entonces yo aquí en ese envío masivo de facturas se las puedo reenviar al correo al cliente para que él vuelvan y le lleguen. Entonces por la opción de integración de la pantalla anterior que les mostré, puedo hacerla una a una o del mes. Aquí como tal podría indicarle qué fecha quiero que le vuelva a enviar al cliente las facturas que tengo de él.
Entonces, automáticamente en el correo que yo tengo autorizado para que reciba su factura electrónica, lo puedo hacer desde este medio. Muy bien. La opción contabilización masiva es muy bueno teniendo en cuenta que si yo manejo una cantidad, pues una gran cantidad de facturas, entonces yo aquí lo puedo hacer teniendo en cuenta de que, por ejemplo, lo quiero hacer por fecha. Mire que aquí me sale todo. O sea, entonces aquí tengo como todas las facturas que he hecho. Miren el usuario, aquí me va a salir como todo lo del usuario y en qué estado está, si está contabilizado o no. Entonces, aquí como tal puedo hacer la contabilización de todas las facturas que yo tenga pendientes por contabilizar y lo puedo hacer marcando todos y contabilizándolas. Entonces, ya automáticamente las facturas me quedan registradas en mi contabilidad y ya no sería pues como tal, sino sacar como un auxiliar contable para yo poder hacer la revisión correspondiente y que efectivamente las facturas sí me hayan contabilizado. Entonces, esta opción es buena teniendo en cuenta de si yo manejo muchas facturas. Listo. El cambio de estado masivo es importante teniendo en cuenta de que si, por ejemplo, hay un cliente que no me quiere pagar, esto es para hacer un seguimiento de cartera. Entonces, aquí le puedo cambiar como tal el estado de la factura a esa cuenta por cobrar que yo tengo pendiente. Entonces, bueno, saben como tal que siempre se manejan estos tres estados. Yo aquí entonces puedo como tal hacer el seguimiento y esto es más bien por día vencimiento de facturas, vencimientos por fechas. Entonces ya aquí podrían como tal tener esta opción. Eso es si manejan pues clientes que son difíciles de pagar. Muy bien. Ya entonces aquí en esa segunda columna que sería como todos los reportes, aquí sería entonces si yo quiero visualizar las facturas que tengo por mes por cada tercero o informes de ventas, cómo llevo mis ventas, cómo llevo como toda esa información, ¿cierto? Entonces aquí como tal puedo sacar como todo el informe teniendo en cuenta de que este campo, esta columna que es de informes de reportes solamente me va a sacar lo que yo tenga registrado en mi cuenta, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, por año, o sea, cuáles ventas han sido por año, ¿cierto? O rangos de fechas, si por ejemplo yo no quiero por año, sino que yo quiero explícitamente por ciertos meses, entonces puedo dar como esta opción y yo aquí como tal puedo entonces generar mi reporte y hacer un seguimiento de las ventas que llevo hasta el momento y cuáles son los meses que me ha ido bien, cuáles son los meses que tienen falencias y tengo que hacer como un seguimiento y un control de ese campo, entonces de aquí también lo puedo hacer. Es una opción importante teniendo en cuenta de que si de pronto tuvimos bajos en las ventas, que sabemos muy bien que pasamos por una pandemia que bajó mucho las ventas. Entonces, este sería como un campo importante a tener en cuenta. Si yo quiero entonces un reporte general de la facturación que he emitido, entonces aquí como tal también lo puedo hacer, toda la información. Este campo es importante teniendo en cuenta de que si un cliente me pidió la cartera que tengo a la fecha, entonces aquí en esos compromisos hay opciones de descargar toda la información que yo tengo de cuentas por pagar, ¿ve? Cuentas por cobrar, perdón. Entonces aquí puedo generar la información. Este tiene como tal las opciones, si yo quiero revisar cuáles son las que el cliente me ha pagado, o si quiero revisar el campo general que me traería pues como toda la información de todas las facturas que he hecho por cliente, o si bueno, cuáles son las vencidas, son las que tengo sin pagar. Este campo de sin pagar es cuando el cliente me dice, ah, envíame por favor la cartera que yo tengo a la fecha. Entonces aquí en este campo yo vendría y sacaría toda la información de todas las facturas que tengo. Aquí en filtro es para yo poder cargar la información de cada tercero al cual yo le he facturado y para poder sacar la información para poderla enviar al cliente. La opción, si yo la quiero solamente generar para hacer mi seguimiento y hacer la gestión de cartera o la de exportar para yo podérsela enviar al cliente y tener un seguimiento. Ah, no, pero resulta que el cliente ya me hizo el pago pero yo no se lo había asociado porque él no me había enviado el soporte o bueno, aquí sería como tal el seguimiento de mis cuentas por cobrar, de toda mi cartera, para mirar qué tan saludable tengo yo mi flujo mensual.
Muy bien. Aquí como tal en el informe diario sería si yo quiero hacer mi seguimiento a final del día, entonces, bueno, cuál fue mi información y cuántas facturas logré hacer o qué seguimiento voy a hacer, ¿cierto? Entonces, aquí en informe diario sería para sacar lo que hice en cierto día determinado. Bueno, aquí sería como tal, listo, yo manejo 3 personas en mi área de facturación, entonces yo quiero saber por funcionario, cada funcionario cuántas facturas hizo o cada funcionario cómo está haciendo el proceso. Entonces, esta opción sería para hacer como ese seguimiento por funcionario y así poder exportar como esa información, que sería pues como más detalladamente por cada persona que yo tenga a cargo de esa función. Ya aquí entonces en informe de catálogo de por tercero, aquí en ese informe le va a traer cómo tengo yo los terceros. Este catálogo de terceros te va a traer absolutamente todos los terceros que tú tengas asociados al sistema, teniendo en cuenta que si es empleados, clientes o proveedores, sabemos que cuando yo manejo terceros, puede que tenga un tercero que sea cliente, pero que al mismo tiempo también sea proveedor, que muchas empresas pues lo ha manejado. Entonces de aquí pueda sacar todos los terceros que yo tenga creados en mi empresa y así como tal. Ese también es muy importante por si de pronto yo no le he ingresado una dirección a un tercero. Entonces, esta opción es muy importante para yo poderle hacer el seguimiento. Esta opción, ¿por qué es importante? Es importante para cuando yo saque la información de exógena, teniendo en cuenta que si a algunos les ha tocado, entonces saben que todos esos campos deben de estar bien diligenciados para evitar pues conflictos cuando yo vaya a presentar esa información, porque sabemos que esa información la presentamos anual, ¿cierto? Muy bien, ¿cuáles son los registros que tengo anulados? Si tengo comisiones, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en este registro, entonces, aquí lo voy a explicar muy por encima porque realmente el tiempo es corto y ya pues todavía nos falta un módulo. Entonces, igual pues ahí están las preguntas por si quieren preguntar algo específico, entonces para aclarárselos. Aquí entonces en los registros, ¿qué tipo de compromiso? Aquí entonces le puedo asociar los bancos, resulta que a mí me pagan por varios bancos o yo voy a pagarle al cliente, a mi cliente. Yo voy a pagarle a mi proveedor, entonces aquí puedo asociar los diferentes bancos, teniendo en cuenta de que él me va a sacar un archivo plano para yo montarlo directamente a mi sucursal para hacer el pago, ¿cierto? Esto es muy importante para yo hacerle el control de qué he pagado y qué no. Entonces, es bueno que manejen este campo para yo poder saber qué he pagado y qué me falta por pagar, ¿cierto? Entonces, esas serían como las 3 opciones. Como ven, el módulo es muy completo, teniendo en cuenta de que si yo manejo bastantes cantidades o si yo quiero hacer un mejor seguimiento, pues aquí como tal es muy importante tener como toda esta información a la mano. Muy bien, ya entonces seguimos con el módulo de cuentas por pagar. Como saben, es muy parecido a cuentas por cobrar, teniendo en cuenta de que ya no es la factura que yo emito, sino la que yo recibo. Entonces, aquí voy a hacer la causación de todas las cuentas por pagar que que el proveedor me envía y yo pues hacer la contabilización de los registros y tener como mi control financiero de todo lo que yo estoy gastando, ¿cierto? Entonces aquí voy a hacer lo mismo, sería entonces como tal todo el ingreso de la cuenta por cobrar. Aquí sería entonces todas las facturas, en qué mes la voy a ingresar. Esto es muy importante hacerlo diariamente, todas las facturas que me vayan ingresando, pues irlas causando para tener un control de qué es lo que tengo que pagar también diariamente o en mis fechas estipuladas de pago. Entonces yo aquí ingresaría como tal todo lo que es la cuenta por pagar. También tengo entonces la opción de tener el periodo que vaya a seleccionar, sea porque aquí coloque explícitamente que es de este año o es de, ¿cierto? Pues en este caso sería pues el año. Ya entonces aquí, como ven, aquí tengo estas facturas causadas.
es igual que en la cuenta por cobrar, ¿cierto? Solo que aquí sí le tengo que asignar el consecutivo que tenga la factura, a quién se la voy a cargar, cuál sería mi tercero. Por consiguiente, cuando yo le ingrese el NIT, él me va a traer como todo lo referente al tercero que tenga creado. Y si de pronto no lo tengo creado, entonces él me va a sacar la alerta de que no está creado para poder ir a mi módulo de terceros y contactos para poder hacer la creación correspondiente. Aquí me va a salir todo el número de la factura, qué fechas, de qué rango, o sea, aquí sería la fecha de la factura y la fecha de vencimiento. Hay personas que manejan a crédito, otras que lo manejan el mismo día. Entonces, desde aquí hago mi seguimiento de lo que tengo que cancelar, lo que tengo que pagar, cuál es mi egreso y cuál es el valor de antes, el valor base y cuál sería la deuda que tengo que cancelar. Sabemos que después de que yo ingrese impuestos, de que yo ingrese retenciones y todo eso, pues aquí me va a salir la deuda real que yo le tengo al cliente. Aquí me salen estas opciones que ahorita pues no las puedo mostrar porque como no teníamos como una creada, entonces aquí me salen estas opciones y es para yo poder editar la factura, ¿cierto? Que aquí como tal, miren que, bueno, es un viático y son proveedores, aquí le asocio como todos yo. Aquí también tiene la opción de transacciones. Si yo manejo algún tipo de transacción en mi proveedor, entonces aquí también le puedo asociar. Inmediatamente yo le asocie la transacción a la factura, él automáticamente me va a traer los campos con las cuentas que yo tengo, pero resulta que hay un servicio que ese cliente a mí no me hace retenciones. Entonces tengo la opción de chulear o de chulear las opciones que yo tengo acá. ¿Cómo le puedo asociar al cliente las facturas, las cuentas que efectivamente sí tengo que asociarles? Entonces, miren que aquí, como tal, me trae toda la información. Por ejemplo, listo, resulta que yo este mes tiene una factura, pero no era ese el valor. Entonces, yo aquí le puedo cambiar el valor y le puedo dar, y le voy a cambiar la información servicio, ¿cierto? Le va a cambiar la información, entonces no tengo que cambiar una por una, sino que aquí automáticamente él me va a cambiar tanto el valor como el detalle en cada ítem para que me quede bien contabilizado. Entonces, él automáticamente me va a hacer ese cambio. Miren que me hizo el cambio del valor y también me va a hacer el cambio del detalle. ¿Listo? Muy bien, actualizar. Ya entonces aquí como tal, él me va a actualizar toda la información de la factura y yo ya la puedo ir a contabilizar para poder, pues para que ya me quede registrado en el sistema. Ya entonces aquí puedo traerlas y contabilizarlas, contabilizadas, traer todo. Entonces aquí me va a traer como tal toda la información. Muy bien. Ya entonces aquí sería depende de cómo yo cree mi cliente, que hay algunos que tienen régimen simple, régimen simplificado, entonces el sistema automáticamente me va a clasificar si es una factura electrónica o si es un documento soporte, que sabemos que todo ingreso, que toda transacción que yo ingrese en mi sistema debe estar soportado electrónicamente. Entonces, aquí en integración, entonces listo, yo fui, ingresé una cuenta por pagar y aquí me va a traer todo lo que yo tengo del mes. Por ejemplo, sabemos muy bien que cuando me envían una cuenta de cobro, dejo de asociarle un documento equivalente. Sabemos que cuando el municipio que no está obligado a generar factura electrónica me manda entonces la cuenta de cobro, entonces también lo puedo ingresar. Y aquí automáticamente también me van a salir todos los documentos soportes que yo tengo que integrar, porque todo tiene que quedar validado ante la DIAN. Entonces, de aquí es como tal que yo le hago el seguimiento a qué documento soporte tengo integrado y qué es lo que me hace falta por integrar. Muy bien, aquí como tal también maneja sus notas débito, en este caso sería nota débito, que es lo que el cliente me emite a mí, el proveedor me emite a mí la cuenta, la nota crédito y yo por consiguiente debo de crear la nota débito para sacar el restante de mi sistema. Entonces, son muy similares las funcionalidades tanto en cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Entonces, es fácil y al final se vuelve amigable el sistema porque son funcionalidades muy parecidas. Aquí, por ejemplo, si un cliente
Si un proveedor, perdón, me envía una factura recurrente mes a mes, también tengo la opción de la duplicación. Aquí entonces en órdenes de egreso es cuando yo voy a hacer el pago y de aquí es que yo voy a autorizar el pago y le voy a asociar, listo, este mes tengo que pagar los servicios o este mes tengo que pagar la administración o este mes le tengo que pagar a Pepito Pérez por el servicio que me prestó. Entonces yo de aquí voy a hacer mis órdenes de egreso, que es muy parecido a las órdenes de ingreso que ya habíamos visto anteriormente. Aquí entonces, ¿cuál es el cliente que yo le voy a pagar? ¿Cuáles son las facturas que tengo pendientes por pago? Entonces, si yo soy muy juiciosa en mi contabilización, aquí me van a salir todas las facturas que yo tengo pendiente para pagar. Entonces, ya cuando yo le asocio tal el pago, ya entonces yo vengo, selecciono la factura, le doy entonces a aceptar, le coloco la fecha, que en ese caso sería entonces la fecha presente, y ya ahí haría la autorización de mi orden de egreso, lo que yo le voy a pagar a mi cliente para, a mi proveedor, perdón, para ya tener esa factura y esa cuenta por pagar cancelada. Si yo necesito hacer una reversión porque resulta que hoy no le voy a pagar, entonces de aquí lo puedo hacer. Aquí puedo consultar todas mis órdenes de egreso, cuáles son los órdenes que he hecho y la opción puedo consultarla tanto por tercero, por banco, cuál es el valor. Recuerden que en la parametrización también tengo que parametrizar ciertos comprobantes que sabemos que muchas empresas manejan el comprobante de ingresos, que en este caso serían pues como las ventas, el comprobante de egresos, todo lo que yo voy a pagar en el mes, cuáles ¿cierto? Mis costos, mis gastos, entonces eso se maneja por comprobantes, entonces si yo tengo creado los comprobantes también entonces lo puedo hacer desde aquí, en ese orden de ideas entonces sería el comprobante de egreso, que es pues para yo poder hacer el pago. ¿Cierto? Ya entonces ese sería como tal el módulo de cuentas por pagar, también entonces está la contabilización masiva, también está el estado, si de pronto a mí el proveedor me cambia, entonces yo puedo venir aquí, bueno, ¿cuál es la factura que tengo más vencida? Entonces aquí como tal me dan las opciones de, y si de pronto alguien, listo, resulta que por pronto pago, a mí un proveedor me dio un descuento financiero, entonces de aquí lo puedo como tal hacer. Ya entonces aquí en reportes también se maneja muy similar a las cuentas por pagar, ¿ve? Por cobrar. También entonces puedo generar mis reportes, miren que es muy similar, de aquí serían entonces todos los compromisos. Este ya no es entonces gestión de cartera, sino ya de tesorería para mirar y manejar cuál es lo que yo voy a pagar. Entonces de aquí, desde mis compromisos y notas por pagar, entonces vengo aquí, gestiono, reviso qué es lo que tengo pendiente, qué es lo que ya he pagado, cuáles son las facturas que tengo asociadas. Resulta que a mí un proveedor me había enviado una factura y yo no la había ingresado, entonces de aquí puedo hacer el seguimiento. ¿Cuáles son las facturas que tengo causadas y cuáles son las que me hacen falta por causar? Entonces desde aquí puedo como tal hacer el seguimiento adecuado de mis cuentas por pagar. Ya entonces como es muy general y es muy similar, o sea, los dos sistemas se manejan muy similar. Realmente pues ya le expliqué pues como tal lo básico, es muy interesante el módulo, eso nos llevaría pues todo el día porque realmente las funciones son muy importantes, que las tengan en cuenta y presentes si la empresa pues es muy grande, si maneja gran flujo, si yo quiero llevar un orden en mi módulo financiero, en mis recursos financieros para poder hacer mejor un uso de ellos. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Yo creo entonces que ya el tiempo pues es muy cortico, ya entonces sería como implementar estos minutos que nos quedan como para aclarar dudas. Andrés, no sé si tienen como tal dudas. Hola Liliana, sí, acá tengo dos. Esta primera dice, en ocasiones me sucede que cada vez que duplico una factura y el cliente tiene varias facturas del mismo mes, así solo marque la que necesito, me la duplica 2 veces o más. Yo creo que en este caso sería pues importante tener como tal presente que si se está llevando pues digamos a cabo un error en el módulo, es bueno montar un Ujú, casito a través de la mesa de ayuda con un pantallazo, con una muestra pues de lo que está sucediendo para que nos colaboren por este mismo medio, porque si se está, digamos, presentando un error al respecto. Y otra pregunta que no ujú. tenemos acá dice, buen día.
la integración de las facturas o notas electrónicas se puede hacer de manera masiva. Sí, la integración se puede hacer masiva. Entonces, hay que aprender a identificar, volviendo como a la primera duda que tienen, y es si es error del sistema, porque puede que tengan un mal parámetro o puede que cuando se haya hecho una actualización de versión, entonces no haya cargado bien la información. Entonces, hay que montar un caso de desarrollo para que él revise específicamente por qué ese error no debería de salir. O sea, realmente cuando se hace la duplicación, solamente se duplica una sola vez la factura, porque yo le estoy diciendo al sistema que me duplique solamente una vez. Entonces, efectivamente, es un error del sistema. Ya para la segunda duda, efectivamente, si yo quiero integrar masivamente todo lo que yo tengo pendiente por integrar, hay una opción que me dice marcar todo lo que yo tengo pendiente y el sistema me va a marcar todo, y por consiguiente yo ya le doy integrar y él me va a integrar absolutamente todas las facturas que yo tenga pendiente para que ya se registre ante la DIAN. No Ok, sé, entonces sí, Lili, perfecto. pronto. Perfecto, sí, acá dice, tengo otra duda, los formatos o módulos donde se expliquen en detalle todos los ítems de mi son donde los puedo descargar o visualizar. En nuestra página web, praxis.com, hay una pestaña que se llama Poder de Webinar. Ahí estamos subiendo los videos relacionados con los distintos webinars que hemos realizado, donde van a poder ver en detalle como tal los diversos módulos. Igualmente, si el caso es o la pregunta va relacionada de pronto a obtener un manual en específico de alguna funcionalidad, este también se puede solicitar a través de la mesa de ayuda, se puede comunicar pues, directamente con nosotros para nosotros realizar como tal el envío del correspondiente manual. Creo que acá me aclaras que se refieren al manual, entonces sí, lo pueden solicitar directamente y nosotros estaríamos haciendo como tal envío de esto a través del medio que como tal lo solicita. No siendo más, entonces agradecer a los asistentes a este webinar, recordarles pues, que allí en la ruta mencionada anteriormente van a encontrar el video de este encuentro. A Liliana agradecerle mucho por el tema, por impartir como tal su conocimiento en este espacio, y a todos desearles que tengan un feliz día. Muchísimas gracias a todos por asistir. Realmente es de valorar el tiempo, porque realmente muchas veces tenemos como un tiempo muy preciso. Entonces, eso se valora mucho y eso hace que cada vez saquemos como estos webinars para poder aclarar las dudas que tengan muchos. Realmente les agradezco y les deseo un feliz día.